Juan Pablo levantó la mano. Buenas. Yo Hola. recién me Hola. uno, quería saber si va a ser como un ciclo de varios encuentros o cómo lo tienen planeado. Sí, sí, lo ideal es eso, que obviamente una charla, y si es de una hora, no se va a poder presentar todo, porque se supone que es como introducción a la programación básica, pero no se puede ver todo en una hora. Entonces, lo ideal es que haya más encuentros en el futuro. Yo, bueno, podría proponer que se haga cada 2 semanas o semanalmente. De todas maneras, eso todavía no lo hemos discutido con Juan, pero sí se van a hacer, se va a continuar pues con una serie, Perfecto, gracias. O sea, ¿vale? pensaba que podía ser un curso que tenga múltiples encuentros hasta llegar a Solidity y demás. Eso sería buenísimo, está buena la idea porque así se le va a dar se le va dando seguimiento. Pues la idea es que ingresar a las personas que todavía no estén metidas en esto y luego de eso, bueno, que estén preparadas para afrontar Solidity, Perfecto, José, gracias. ¿vale? Bueno, siendo ya casi las 8:10 de la noche, damos comienzo al taller de Fundamentos de la Programación número 1. Te damos Excelente, el lugar, José, para que continúes con la charla. vale, vale. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, gracias por la asistencia. Eh, de verdad que, bueno, me gusta esto, me gusta enseñar. Y bueno, si es algo que me gusta a mí, bueno, es bueno que la mayoría de la gente lo sepa y si están animados, bueno, mucho mejor. Entonces, voy a compartir la presentación que traje hoy. Aquí está Creo que ahí se está viendo. Sí, ahí está. Bueno, entonces, este es el primer taller de programación básica. Como le dije al compañero anteriormente, vamos a hacer una serie de talleres para ir avanzando en lo que es la programación básica. Entonces, como les comenté anteriormente y en la charla también pasada, el lenguaje de programación que vamos a utilizar es Python, que en este caso yo pienso que es uno de los lenguajes, como quien dice, para aquellos que van a iniciar en esto de la programación, ya que tiene una sintaxis que es un poco, que no es tan complicada como otros lenguajes un poco más complicados. Entonces, primero que todo, vamos a ver unos conceptos básicos para entender que como tal, cómo se inicia en la programación. Y en este caso, bueno, lo ideal es comenzar con definir qué es un programa. Es una secuencia de instrucciones escritas usando un lenguaje de programación para realizar una tarea específica por computadora. Entonces, esto nos lleva a que perdón, tenemos acá dos definiciones que nos dice, es una secuencia de instrucciones que, como vemos, secuencia de instrucciones normalmente es como seguir una serie de pasos. En este caso, bueno, puse este ejemplo de cómo llegar a McDonald's. Eh, paso 1, ir derecho. Paso 2, conduce 500 metros. Paso 3, ir a la izquierda. Paso 4, conduce otros 500 metros. 5, McDonald's estará a tu izquierda. Entonces, esto es secuencia de instrucciones, las cuales un programa hace de forma, o sea, como tal, se programa para eso, para seguir una secuencia de pasos o instrucciones. Y están escritas en un lenguaje de programación, así como hay tantos lenguajes para comunicarnos entre los seres humanos. En el campo de la computación se han desarrollado varios lenguajes de programación para proporcionar instrucciones a la computadora. O sea, esta secuencia de instrucciones a través de los lenguajes de programación es en el que nosotros vamos a entendernos con la computadora como tal.
Luego de esto, estos lenguajes de programación se clasifican, tienen varias clasificaciones. En este caso, estoy mostrando que es la clasificación por nivel, ya que tenemos acá, como vemos, una serie de capas. Está la capa más baja, más de abajo, que es el hardware como tal, o sea, como tal los componentes de la computadora. Luego de esto está un lenguaje máquina, que este lenguaje máquina es como tal lo que conocemos como el sistema binario, que la computadora entiende como ceros y unos. El lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de muy, muy bajo nivel, que está un poquito más arriba del lenguaje máquina, pero todavía es un poco entendible por los seres humanos. Es como un lenguaje intermedio. Y luego, en la parte de arriba, en la parte verde, están los lenguajes de alto nivel. Que estos lenguajes de alto nivel sí son más entendibles por el humano, que son estos lenguajes de programación que nosotros comúnmente usaríamos. Que en este caso Python es uno de estos. Pero además de estos lenguajes de alto nivel, se subdividen en unos lenguajes que están un poquito más abajo, o sea, están como, manejan como tal lo que es la computación o la programación un poquito de más bajo nivel que otros. En este caso, bueno, de aquí el que he usado como tal es C, que este hace como tú mismo, el programador puede manejar la memoria de la computadora de manera más sencilla, pues. En cambio, hay unos lenguajes más altos, que por ejemplo Python, y muchos otros más nuevos que no tienen estas características, sino que lo hacen de manera automática. Entonces, estos serían unos lenguajes que están un poquito más arriba en el nivel. Y obviamente son más fáciles de entender, no tanto como lenguaje C, por ejemplo, o C++, que se manejan de una forma un poco más complicada. Obviamente, al ser estos de más bajo nivel que los otros, se pueden hacer muchas cosas más directamente con esto de las computadoras. Entonces, aquí como lo indico acá, estaremos en esta parte de aquí de arriba, que es como tal la parte más alta del nivel de los lenguajes. Algunos otros lenguajes de programación se clasifican por su uso. En este caso, tenemos unos de uso general o propósito general y otros de propósito específico. Esto quiere decir que hay unos lenguajes en que uno puede hacer muchas cosas y hay otros que son hechos o lo inventaron para hacer unas cosas más específicas. Y bueno, estos son algunos de los lenguajes de programación que tenemos disponibles. Bueno, hay muchísimos más, pero estos son como los más sonados. Y bueno, como tal, aquí estamos incluyendo el que vamos a utilizar, Python. Además de esto, también tenemos una forma de implementar en este caso los lenguajes de programación al momento de nosotros desplegar estos programas, que son de dos formas. Están los compilados y los interpretados. Los compilados son estos lenguajes de programación en donde uno escribe el programa y hay un paso intermedio en el cual se llama compilación, el cual es un programa como tal que agarra el archivo del programa que uno hizo, el código, y lo convierte en este caso es un archivo binario que es entendido por la computadora directamente, en este caso por el hardware. Y luego esto hace que se pueda ejecutar el programa. Entonces, mayormente lo que conocemos como compilación es estos programas que uno hace el código y después que lo compila se genera, en este caso en Windows, es un .exe. José, muteaste el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Listo, ahora sí. Ahora sí, no sé si quedé. ¿Dónde había quedado? ¿Aquí en compilado? En el .exe. Entonces, bueno, para repasar el compilado, vemos que tenemos el código, tenemos que se compila este código, se genera un .exe y ahí es que podemos ejecutar el programa. Los interpretados son aquellos que tenemos el código del programa
y hay una máquina, o en este caso es como otro programa que interpreta el código que nosotros hicimos y hace la ejecución directamente. Entonces no se genera, en este caso no se está generando un archivo .s, sino que se ejecuta directamente el programa. Y Python, como tal, es un programa interpretado. Él no genera .s, sino que usa un intérprete. Entonces, bueno, aquí sí vamos a entrar ya en código, que en este caso el Hello World es un programa que imprime el texto Hola Mundo, y este se usa mayormente cuando uno se introduce a estudiar algún lenguaje de programación, y mayormente es el programa que uno hace, o el primer programa que uno hace para iniciar en cualquier lenguaje. Entonces, más o menos para ver que el lenguaje en este caso te muestra algo por pantalla. Entonces voy a compartir ahora. Voy a compartir. A ver. Aquí. Entonces, acá, bueno, acá tenemos el Visual Studio Code. Lo recomendable acá, por lo menos para seguir estos talleres, es que nosotros en nuestra computadora hagamos un archivo, una carpeta aparte. Yo voy a hacer una acá. Bueno, ya yo había hecho una acá. Por ejemplo, yo hice esta de primer taller. Y bueno, aquí abro, fíjense, archivo, abrir carpeta, ahí abro una carpeta. Y dentro de esa carpeta, en este caso primer taller, voy a llevar todos los ejercicios. Entonces luego de eso, aquí, bueno, creo un nuevo archivo. Vamos a ponerle ejercicio, no, vamos a ponerle Hola Mundo. holamundo.py. Para que, bueno, en el caso de los archivos de código que vamos a hacer con Python, él usa una extensión .py. Siempre va a ser así, para que lo reconozca el compilador. Bueno, en este caso el intérprete. Entonces, al tener ya eso, fíjense que nos abre ya un archivo de texto. Y aquí vamos a usar una función interna que tiene Python, que se llama print. Esto es una función que permite imprimir por pantalla, o bueno, en este caso imprimir por consola, el texto que pongamos dentro de la función. Entonces, esta función, dentro de este paréntesis, vamos a colocar, y entre comillas, vamos a colocar lo que queremos que muestre el programa. Bueno, lo normal es hacer un hola mundo. Siempre acordémonos de guardar el archivo. Y para correr ya este programa, porque bueno, ya básicamente esto es lo que es el programa Hola Mundo. Voy a abrir acá la terminal, fíjense que la abro por acá, terminal, y él automáticamente te detecta en qué carpeta estás dentro de la terminal. Entonces, si por ejemplo hago ls, que es para listar todo lo que está dentro de esta carpeta, fíjense que aquí está mi archivo Hola Mundo. No sé si, déjenme aumentar acá un poquito a ver ese es un poquito más grandecito. Entonces, aquí ya aparece mi archivo holamundo.py. Entonces, para correr ese programa, llamo a Python es, bueno, igual, antes de correrlo, fíjense que yo puedo, para saber que tenemos instalado Python 3, pongo Python 3 -- version. A ver, no me lo... O Python version. Python. Ahí está, Python. Puede ser que les aparezca a ustedes, en caso cuando lo instalen, que les aparezca con Python solo o con Python 3. En mi caso, bueno, aparece con Python solamente. Y ve que tengo esta versión, 3.8.5. Cualquier versión 3 no hay problema, no importa que sea exactamente esta. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar el programa, es Python, y le pongo el holamundo.py.
Lo normal acá es que, por ejemplo, yo pongo Python y cuando pongo all, por ejemplo, y le doy al tabulador, él automáticamente me detecta el hola mundo, o sea, me lo autocompleta. Entonces ahí le doy enter y ahí está, ahí me está mostrando, me está imprimiendo en este caso por consola hola mundo, que es este texto que está por acá. Entonces, esto como tal es el primer programa que podemos hacer que está usando una función interna que tiene Python y dentro del paréntesis y entre comillas voy a ingresar lo que quiero que muestre el programa. Y esta función print se usa casi siempre cuando uno está aprendiendo acá porque por ahí tú vas a imprimir todo lo que quieras mostrarle al usuario cuando esté ejecutando el programa. Entonces, bueno, de acá vamos a continuar. Ya vimos entonces la primera línea de código. Luego de esto existen lo que se llama variables. Las variables son nombres que se le da a las ubicaciones de memoria de la computadora que se utiliza para almacenar valores en el programa. Esto por ejemplo, acá en el código, una variable es, no sé, imagínenselo como una cajita en donde puedo guardar algo. Y luego esa cajita la puedo llevar para otro lado y después la abro y saco lo que está ahí. En ese caso, una variable en Python se declara de la siguiente manera. La variable tiene que tener un nombre. Por ejemplo, le puedo poner un nombre. Ese es el nombre de mi variable. Es igual y después del igual le pongo lo que quiero asignarle a esa variable. Entonces, vamos a asignarle un nombre. Entonces pongo entre comillas José, por ejemplo. Entonces ya aquí tengo una variable que tiene dentro la palabra José. Entonces, para continuar eso hay que entender que es un tipo de dato. Los tipos de datos representan que el lenguaje, o en este caso se representa en un tipo de datos, el lenguaje puede procesar en un programa. Tipo de datos, por ejemplo, en Python existen los números, los strings, que son cadenas de texto, listas, tuplas y diccionarios. Y los números se subdividen en enteros, números decimales, que en este caso se les llama float o flotantes, long, que son enteros muy grandes, y los números complejos. Básicamente, cuando estamos comenzando acá en programación básica, vamos a enfocarnos en lo que son los números y las cadenas de texto o strings. Entonces, fíjense que acá en el código con mi variable yo le asigné una cadena de texto o un string. Entonces se le llamaría string, que es como procesar caracteres o palabras. Y fíjense que como estoy acá en Visual Studio Code, si paso el cursor por encima, ahí nos dice que nombre es de tipo str, que es string. Por ejemplo, si hago una variable a igual a 5, ya sabemos que eso es un número. Entonces, si lo paso por acá encima y me dice, a es un entero, int. Y si hago una variable b igual 10.5, ahí debería ser flotante, float. Esta, float, tipo float. Entonces, mayormente estos son los tres tipos de datos que se van a utilizar mayormente así, haciendo la introducción, ya que los otros son un poquito más complejos. Sí se verán en futuros talleres. Entonces, ya que sabemos que esta variable, o en este caso sabemos asignar variables, luego estas variables las podemos usar para otras cosas. Por ejemplo, acá, tipo de datos, luego sigo acá. Python, así como la mayoría de lenguajes, tiene un conjunto de palabras clave, que son palabras reservadas, que no se pueden usar como nombres de variables, nombres de funciones o cualquier otro identificador. Por ejemplo, aquí tengo una dirección, que es esta que está acá. Vamos a compartirla por acá, en caso que la quieran ver. Ya la compartí en el chat. Entonces, bueno, acá
tengo palabras clave, que son palabras que utiliza el lenguaje, están predefinidas en el lenguaje. Quiere decir que si yo cualquiera de estas palabras que están acá, las coloco dentro del programa para asignarlo como una variable, por ejemplo, si las pondría acá, me daría un error. Por ejemplo, vamos a poner una. Por ejemplo, OR es igual a 5. Entonces, fíjense, ahí me está dando un error que dice que no se puede asignar a una expresión. En este caso, OR no se puede usar. OR y ninguna de estas otras palabras se puede usar como nombres de funciones o nombres de variables, porque nos va a dar error ya que se utilizan para otra cosa dentro del lenguaje. Entonces, esto es lo que llamamos palabras reservadas o keywords. Luego de esto tenemos operadores. Un operador es un símbolo que le dice al compilador o intérprete que realice una operación matemática, relacional o lógica específica y produzca un resultado final. Los operadores, como los nombré allá arriba, dice que son aritméticos, relacionales, lógicos. Y aquí están cada uno de ellos. ¿Cómo se utilizan? Aquí es donde vamos a aplicar el uso de las variables. Entonces yo, por ejemplo, tengo una variable resultado. ¿Y qué le voy a asignar a esa variable? Vamos a usar el operador aritmético de suma. Aquí estamos el de suma, resta, este es el de multiplicación, división, módulo y exponencial. Entonces, vamos a sumar A más B. Entonces sería el resultado, en este caso mi variable resultado sería A más B. Y en este caso el programa me estaría sumando A más B y lo está asignando a la variable resultado. ¿Cómo sabemos que sale bien o que está bien esa suma? Vamos a hacer un print y dentro del print vamos a pasarle la variable resultado. Fíjense, estoy definiendo mis variables acá y estoy asignando a esta nueva variable la suma de estas dos de acá y la estoy imprimiendo por pantalla. Entonces vamos a ver cómo sale esto. Vamos igual a ejecutar. Y bueno, ahí me dice el hola mundo de arriba, ¿verdad? Y me está diciendo el resultado de la suma, que sí está bien. 10.5 más 5, 15.5. Entonces aquí ya estamos usando los operadores aritméticos, en este caso el operador aritmético de la suma. Igualmente se puede hacer con el de la resta, por ejemplo lo cambio acá, estoy restando y ahí está, me está dando el resultado, que en este caso estoy restándole a 5, 10.5 menos 5.5. Igualmente con el de multiplicación y con el de división. El de división sí tiene su truco, porque por ejemplo si yo tengo B, que es 0, y división entre 0, vamos a ver qué nos dice. Ahí nos está dando 0 division error, división por 0. O sea, no, ahí sí te da el error, obviamente, porque la división por 0 no existe, pues es una indeterminación. Pero para eso, para evitar, por ejemplo, que alguien quiera dividir por 0, se pueden usar una serie de elementos que, bueno, sí se pueden ver un poquito más adelante. Además de estos operadores aritméticos, tenemos los operadores relacionales, que son estos que están acá. Y esos tienen que ver con un punto que veremos un poquito más adelante. Igualmente los operadores lógicos. De todas maneras, ahí más adelante los vamos a usar. Y tenemos, bueno, tenemos acá algo que se llama toma de decisiones. Aquí nos dice, habrá muchas situaciones en las que tendremos dos o más opciones y solo hay que seleccionar una en función de qué condiciones están dadas. Por ejemplo, aquí tenemos voy a poner esto más. Aquí tenemos un diagrama de flujo en el cual vemos que viene una entrada, aquí se pone alguna condición y entonces hay dos caminos, se hace una bifurcación. Si la condición es verdadera, la que estemos pasando acá, se hace este código. Y si la condición es falsa, no se hace este código. Entonces, eso
Eso se hace con el siguiente recurso. El siguiente recurso se llama if. En este caso es preguntar si pasa algo. El if lleva un paréntesis. Dentro de este paréntesis es donde vamos a colocar la condición. Entonces, Edgar Guzmán pregunta. Sí, José, no, qué pena ¿Sí? interrumpirte ahí. No, no hay problema. Yo creería que de pronto para que los compañeros vayan tomando nota dentro del mismo script que estás creando, Ajá. podrías enseñarnos cómo poner comentarios dentro del código. Así se puede ir copiando para qué sirve cada una instrucción, cada una de las Excelente. instrucciones. Eso Listo. lo quería darte como esa recomendación. Vale, vale. Bueno, fíjate que, gracias, Guzmán, fíjate que aquí en el siguiente slide tengo eso de comentarios para explicarlo. Vale, Vamos vale. a explicarlo entonces para hacer lo que dijo el compañero. Los comentarios se utilizan para que los programas sean fáciles de usar y entender. Los comentarios son completamente ignorados por los compiladores e intérpretes. Tenemos dos tipos de comentarios, que son los de una línea y los que son multilínea. Entonces, eso se traduce acá en el código en que, por ejemplo, vamos a ver ese if ahí. Por ejemplo, aquí al principio del código yo puedo hacer un comentario. En el caso de Python, el comentario de una sola línea se inicia con este símbolo, el hashtag, no sé ya cómo se llama ese símbolo. Y luego de eso, ahí escribo cualquier cosa que yo quiera escribir. Por ejemplo, este programa sirve para explicar. Este programa sirve para explicar el taller 1. Entonces, fíjense que esto no es ningún tipo de código. Yo estoy escribiendo cualquier texto ahí. Entonces, los comentarios hacen que el compilador o el intérprete no le ponga atención a esta línea, sino que la pase, pues él no va a ejecutar esa línea. Y esto sirve para que los compañeros, cuando alguien ve un código, sepa qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahí expliqué eso. Luego de esto, puedo poner otro comentario que diga, así se imprime algo en consola. Entonces, ahí ya tú ves abajo que tengo la función print y tú dices, ah, mira, así es que se imprime algo en consola. Entonces, aquí hay otro. Así se asigna una variable. Entonces, ya tú sabes que aquí abajo dice, ah, bueno, se asigna una variable nombre igual a tal cosa. Y bueno, aquí se pondría, bueno, vamos a hacer uno multilínea. Los multilínea se usan porque, por ejemplo, si yo voy a explicar algo muy largo, entonces, en vez de hacer esto, ¿ves? Que tengo que poner en cada línea un hashtag de esto. En este caso pondría comillas y cierro con 3 comillas. En este caso borraría estos de aquí. Entonces ahí tengo un comentario multilínea que, bueno, es para explicar algo muy largo. Estas comillas son comillas simples. En los teclados en español mayormente están al lado del cero de la parte que está arriba. Entonces ahí pongo 3 comillas, explico lo que voy a explicar y cierro mis 3 comillas. Y ahí está mi comentario largo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner toma de decisiones. Entonces aquí la toma de decisiones trabaja entonces, como les venía diciendo, con un if, que es este que está acá. Acá, ¿ves? Entonces tenemos acá, venimos acá, condition, donde está dentro de condition, es este if que estoy haciendo acá. Y adentro del paréntesis le tengo que poner qué condición se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con las mismas variables que estamos trabajando acá. Vamos a validar que el denominador, en este caso vamos a hacer una división. Vamos a validar que el denominador no tiene que ser 0 para que pueda hacerse la división. Entonces, por ejemplo, si A, no, en este caso si B. Si B, que sería el denominador, y aquí vamos a usar igual igual
a 0, porque voy a usar igual igual, entonces ahí es donde entran los operadores relacionales. Igual igual significa que tú estás comparando algo con otra cosa. En este caso estás comparando el término de la izquierda con el término de la derecha del igual igual. Entonces aquí estás comparando si B es igual igual, en este caso, bueno, si B es igual a 0, aquí se ponen dos puntitos y hago un enter. Y fíjense que después de dar un enter, aquí me está haciendo un espacio automáticamente, que esto se llama indentación. O también en caso que no la haga, yo hago con tabulador, le doy un tabulador y él automáticamente lo hace también. Pero lo normal es que si estamos en Visual Studio Code y tú haces aquí un enter, automáticamente te hace la indentación. Y hay programas que usan 2 espacios de indentación, hay otros que usan 4. Pero lo ideal es que esté indentado porque, por ejemplo, si no haces la indentación, te va a generar un error. De todas maneras, vamos a hacer el código bueno y ahí hacemos con el error para que vean la diferencia. Y dentro, entonces fíjense, aquí tengo 2 puntos, tengo bajo, tengo la indentación. Lo que escribe de aquí en adelante es lo que se va a ejecutar en caso de que en este caso, el flujo de lo que estamos haciendo entre dentro de esta condición. De todas maneras, ahí lo vamos a ver ejecutado. Entonces, si B es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar por pantalla. Vamos a mostrar por pantalla un error que diga no se puede dividir entre 0. Ok. Y, ok, entonces ahí no se puede dividir entre 0. En este caso podemos dejar un if solo. Por ejemplo, yo aquí puedo continuar en mi programa. Fíjense que ya no estoy indentando aquí abajo. Y si yo hago, por ejemplo, la división aquí abajo, sería resultado es igual a entre B. Y imprimo el resultado. Entonces, voy a dejarlo así. Voy a ejecutar. Y fíjense qué fue lo que pasó aquí. Aquí me está dando. Aquí me está dando bueno, el hola mundo. Me está diciendo no se puede dividir entre 0, que fue el print que puse aquí. Pero igual me está dando el error de división por 0, que en este caso me está tomando aquí igual la división por 0. ¿Por qué pasa esto? Porque resultado, o sea, lo que hizo el programa fue esto. Dijo, sí, me compara, B es igual a 0, entonces como B si es igual a 0, él está entrando dentro de la condición, o sea, me va a ejecutar esto que está aquí. Entonces ejecutó esto, que imprimió el resultado, se salió de la condición, igualmente me tomó este de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que no me tome la división en caso de que entre dentro de este que está acá? Yo tengo que hacer lo siguiente. El if va acompañado entonces con un else. En este caso, else significa, en caso que no entres en el if, entonces entra en el else. En este caso es si tal cosa, y si no, entonces tal cosa. Entonces, se supone que dentro de este else podemos poner la cuenta como tal que estamos sacando, y ahí sí debería, vamos a ver. No, en este caso, bueno, si le doy si no es igual, entonces está entrando acá. Si es igual a 0, él dice no se puede dividir por 0 y pasa de largo, porque él va a entrar acá nada más. Si entra acá, no puede entrar acá. Y si no entra acá, entra en el else. Entonces, bueno, vamos a hacer la ejecución.
Bueno, me dice que fíjate que aquí me dio otro error. Dicen que el resultado no está definido. Ajá, quiere decir que... Ah, sí, tendría que... Bueno, en ese caso resultado, fíjense que no me está tomando la variable resultado, ya que la estoy definiendo dentro de un ciclo if-else. Entonces aquí tengo que hacer lo siguiente. Tendría que declararla aquí arriba, resultado, es igual a 0, para que empiece con algún valor, resultado igual a 0. Y bueno, vamos a ver si así me lo toma. Y ahí me lo tomo. O sea, fíjense que si declaro la variable resultado dentro de un if-else, no me lo va a tomar. Pero tengo que declararlo entonces afuera del if-else, lo declaré en 0, y luego a resultado le estoy asignando la división. Y fíjense ahí, ya estoy poniendo, no se puede dividir entre 0. Y me está imprimiendo obviamente el resultado porque yo le puse 0 arriba, le puse 0 acá. Y entonces, por ejemplo, si vengo y pongo otro número acá, 0, ahí me está dando el resultado como tal, ¿ves? Entonces ya como B es 3, ya no es 0, entonces aquí no está entrando el flujo del programa, sino que entró en el else. ¿Ves? Ahí sí me hizo la división como tal y me lo está mostrando por acá. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos toma de decisiones y hay otras opciones con respecto al if-else que en este caso, bueno, ahí sí creo que se llama el if. Por ejemplo, aquí puedo poner un elif y aquí puedo hacer una comparación. Fíjense, bueno, en este caso es un caso hipotético, pero si hago un elif, quiere decir que tengo un if, un primer if, y él me hace esta comparación. Entonces, si no entra aquí, ¿qué sigue? Sigue la siguiente línea, o en este caso el siguiente if. El if significa, si no hiciste esto, entonces haz esta comparación. Y entonces él llega, trata de comparar. Si esto no es verdad, entonces ahí sigue hacia el else. Entonces esto se llama como para anidar varios if. Y tú puedes hacer este elif muchas veces. Puedes poner otro elif debajo de este y vuelves a hacer otra cosa. Y lo vas comparando. No sé, 2. Entonces A es 2. Pueden hacer muchos if anidados. Y esto a veces es un poco... se necesita pues para hacer varias comparaciones en caso que tengas que hacer muchas comparaciones juntas. Se vas poniendo, ¿comparas esto? No, bueno, compara esto. No, tampoco. Bueno, compara esto. Sí, bueno, entonces imprime y te saliste. Ya no pasaste por el else. Por ejemplo, comparaste el if, no es. Comparaste este segundo el if. Si es, ya él se salta todo lo demás. Ya de aquí él se sale de esta serie de if que quedan, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí con respecto a if o a cualquier otra de las anteriores que expliqué. Ok. A ver, ¿qué me dice Maxus? La variable resultado no deberías haberla establecido. A ver, la variable resultado no deberías haberla establecido A entre B en lugar de asignar 0. Resultado. La cuestión es lo que bueno, no sé si es anterior a ese comentario. O sea, en ese caso, fíjate, si yo ponía aquí resultado A entre B, si lo ponía aquí arriba, bueno, voy a borrar esto del if para no enredar. Si lo ponía aquí el A entre B, entonces yo ya estaría haciendo la división acá arriba. Entonces, por ejemplo, si ponía A entre B,
ponía el resultado, después no hallaba cómo hacías tú, o sea, igual hacía la comparación aquí, pero al final, o sea, la idea de este resultado es hacer que tú puedas declarar una variable, ¿ves? Entonces, si lo hacía aquí, igual después lo tenía que volver a hacer acá. Entonces, no tiene sentido en que lo hagas aquí y después lo hagas acá otra vez. Entonces, le dejas hacerlo una vez. Entonces, así se declara una variable. En este caso se llamaría como vacía, pero no está vacía porque tiene un cero, pues. Igualmente, si tú vas a asignar una variable de tipo string, que sería, por ejemplo, apellido, igual. Entonces, si quieres declarar una variable vacía de tipo cadena de texto, le pones las dos comillas sin nada adentro, pues. Y después tú les puedes asignar un valor más adelante. Entonces, así se declaran en este caso las variables vacías de tipo string y de tipo numérico. Entonces, bueno, ahí no sé si hay otra. Resultado está definido como int o float. Ah, mira, muy buena pregunta. En ese caso, fíjate, en este caso, bueno, es float porque tú tienes unos decimales, pues. Al tener decimales, ya eso es flotante, ya eso es float, o en este caso, bueno, con decimales. ¿Cómo haces tú para saber o para ver de verdad si una variable de qué tipo es? Tú, por ejemplo, yo puedo hacer, vamos a imprimir eso, y hay una palabra reservada o en este caso una función que se llama type, y dentro de type le pones resultado. En este caso, bueno, para saber de qué tipo es resultado. Y bueno, ahí vamos a ponerlo, ¿ves? Entonces ahí me está diciendo, bueno, me está dando el resultado como tal, y aquí abajo, fíjense, me está diciendo class float, o sea, de qué clase es o de qué tipo es la variable que le estoy pasando. En este caso es float. Si por ejemplo hago, vamos a hacer una suma, eh, vamos a sumarlo, y ahí cambia, ¿ves? Ya el resultado no es float, sino int. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando tú sumas dos números enteros, se te da otro número entero. En este caso, fíjate, son dos números enteros, 5 y 3, no tienen decimales ni nada. Y aquí estoy sumando dos números enteros, entonces la suma de dos números enteros, resultado va a ser entero. Si vuelvo a cambiar esto y le pongo división, estoy poniendo división, y ahí automáticamente ya me cambia el tipo a flotante. ¿Por qué? Porque la división entre estos dos números me está dando un número con comas, o sea, con decimales, y automáticamente me cambia el tipo a flotante. Entonces, fíjate, yo la puse aquí, resultado, y fíjate, ahí automáticamente él me la toma como float. Entonces, bueno, estuvo buena esa pregunta. Y me dice también si se puede forzar que sea int. Hay una parte que justo creo que tenía una lámina sobre eso. Esta, conversión de tipos, se llama typecasting en inglés, que es conversión de tipos, que en este caso es convertir un tipo de dato en otro, que es lo que me dijo Matías. Entonces aquí, por ejemplo, pues, con estas funciones, son funciones especiales en las que puedo convertir un tipo de dato en otro. En este caso, bueno, con esta convierto lo que le pase aquí adentro, lo convierto a entero. Lo que le pase aquí adentro en flotante y lo que le pase aquí adentro el string. Entonces, bueno, vamos a probar cambiarle el tipo a esta división. Vamos a ponerla int, a ver qué me dice. Y pongo, ¿ves? Voy a imprimir que int resultado. Y fíjate, ahí me está imprimiendo el resultado aquí, que todavía era float, y abajo me está imprimiendo el resultado, pero ya convertido en entero. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Me corta o me quita todo esto. Todo lo que los decimales me los quita. Y no hace un redondeo ni nada, porque si hubiera hecho un redondeo, en este caso hubiera sido 2. Pero lo que hace es quitarme todos los decimales y me deja solo la parte entera. Igualmente, fíjense una cosa. Por ejemplo, si en vez de aquí, vamos a poner una suma. eh, Vamos a sumar nombre. Por ejemplo, una suma loca. Nombre, resultado A más nombre. Vamos a quitar esta línea. Fíjense que ahí la comenté y esa línea ya no me la va a tomar. Y hago eso
Y me da un error, ¿ves? Me dice que tipos de operadores no soportados para sumar int y str. O sea, para sumar, no puedes sumar un entero con un string. ¿Ves? Entonces, ahí me está diciendo que no puede hacer esa suma porque obviamente puedes sumar números entre sí, pero no puedes sumar un string. Lo que sí puedes hacer, vamos a poner un apellido aquí, y vamos a hacer que se sume nombre más apellido. Vamos a ver qué dice aquí, que nos puede dar esto. Entonces, fíjense, ahí sí me está haciendo una suma, pero estoy sumando dos strings. En este caso estoy sumando el string nombre y el string apellido. Y el resultado me dio eso, me dio el nombre más el apellido. Obviamente aquí tendría que poner para que se vea bien, tendría que poner un espacio. Y ahí sí me lo muestra bien, pues. Pero entonces puedes sumar entre dos strings y los puedes sumar. En este caso se llama concatenar. Y puedes sumar entre números como tal. A ver qué dice. Existe round, que es como redondear. Sí, en ese caso, bueno, eso es un poquito más avanzado y ahí hay bueno, en ese caso, bueno, les dejaría una lista de funciones que están predefinidas para Python, que en este caso lo que tú estás pidiendo round, sí, sí creo que existe. De verdad no la tengo tan clara porque, bueno, no se usa tanto. Pero ahí la tendría que dejar, pues. Y bueno, en ese caso, bueno, para el otro taller se podría ver. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre un doble igual y triple igual? La cuestión es que ese triple igual creo que ese triple igual existe es en JavaScript, como que es. Vamos a ver si está aquí. A ver. Ujú. Bueno, fíjate, por ejemplo, por lo que veo aquí, en Stack Overflow, que bueno, les recomendé que ahí, bueno, ahí se resuelven bastantes dudas de programación. Según lo que veo, hay un is que usa Python que es parecido al triple igual de JavaScript, pero en este caso el triple igual no lo tiene Python, pues, lo tiene JavaScript, pero parece que sí hay un operador de ese. Ajá. ¿Hay algún tipo de dato variant? No lo he escuchado este. Variant. Aquí, bueno, en sí también les recomiendo otra, ya les digo, se llama Tutorials Point. Ahí se los voy a poner en el chat para que... Ahí. Eso que les pase, ahí empiezan desde lo básico, básico, y ahí se van poniendo un poquito más y van explicando cada una de las partes en este caso de Python. Em, Ajá. Entonces ahí también hay una parte donde salen todos los tipos de datos, pero como les mencioné aquí ajá, como les mencioné aquí, en sí los tipos de datos, los más básicos que existen son estos que están aquí: número, string, listas, tuplas y diccionarios. Que bueno, los más, para empezar así, es número y string. Y bueno, luego de eso, ¿qué tenemos por acá? Comentario. Bueno, faltaría esta de acá, que es input. ¿Qué hace input? Es una función que lee la entrada por teclado y devuelve un string, una cadena de texto, y se usa para recibir datos desde el cliente hacia el programa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a poner acá. Ajá, vamos a hacer... ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que siempre
he puesto acá los valores en las variables, yo mismo, ¿eh? Yo mismo pongo, mira, quiero sumar 5 más 3 o dividir 5 entre 3. Pero, ¿qué pasa en caso de que yo quiera que el programa automáticamente le pida a la persona que ingrese los datos y yo las quiero dentro del mismo programa, yo pueda ingresar los datos? Entonces ahí se usa ese input. Y bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Yo voy a imprimir, ingresa un número. Entonces pongo input, paréntesis vacío. Y ya. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, me muestra este mensaje. Y aquí el usuario, en consola, cuando se ejecute el programa, la consola se va a quedar esperando que le ingresen un dato. En este caso, el cliente, bueno, debería ingresar un número. Y luego, bueno, vamos a ponerle, después que lo ingrese, o sea, él cuando el cliente llega, ingresa el número y le da Enter. Al darle Enter, el programa automáticamente pasa a la siguiente línea. Entonces vamos a ponerle, ingresa otro número. Y vuelvo a darle input. El detalle es que este input no me está haciendo nada. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Guardar lo que el cliente teclee en una variable. Entonces tengo la variable A, variable B. Ya las definí arriba. Ok. Y vamos a comentar esto. Ok. Entonces luego de eso ya puedo en un resultado, ¿verdad? Hago una suma, A más B. ¿Qué pasa? Ingresa un número, el cliente ingresa un número, le da Enter, ya es eso que ingrese él ahí va a quedar guardado en la variable A. Lo mismo después en la variable B. Y luego de esto, en resultado, la variable resultado, se va a sumar lo que haya puesto el cliente en A y B. Y lo muestro por consola. Entonces, vamos a ver cómo sale esto. Ya me está pidiendo ingreso un número, vamos a 5, por ejemplo. Ingreso otro número, 10. Entonces ahí, obviamente no me está dando error el programa, pero no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo, porque yo le estoy pidiendo que él sume A más B, y entonces le puse 5, 5 y 10 y me está mostrando es 510. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el input como tal, él me devuelve es una cadena de texto. ¿Ves? Entonces, prácticamente él me está poniendo aquí un 5 y fíjense, ahí él me dice que es string, str. Y B me está poniendo un string también. Entonces, él está tomando esos números no como números, sino como cadena de texto. Entonces, es como si pusiera aquí José y después Serpa, y entonces él lo que hace es concatenarlos. Entonces, aquí es donde viene para cambiar los tipos de datos, que fue lo que preguntó el compañero anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hago es, le hago un cast o conversión a entero a las variables. Entonces, ya en este caso me estaría convirtiendo lo que me pasa el cliente de string a entero. Lo guardo en resultado y es un número, mira, es otro número. Y ahí sí me está haciendo la cuenta como es porque los tuve que convertir, ¿ves? Entonces, así que se trabaja cuando quieres recibir cuando quieres ingresar un número a través de la consola porque él te lo toma como cadena de texto. ¿Qué utilidad tiene la indentación? ¿Cuándo es necesaria? Ah, bueno, buena pregunta. Fíjate, la indentación se usa para definir, bueno, en este caso, bueno, estuve usando el if. Entonces, cuando estoy usando un if, yo, bueno, pongo mi if, pongo mi condición, pongo estos dos puntos y automáticamente él me indenta la cuestión. Si yo, por error, no pongo la indentación, automáticamente me tira un error. Ahí está diciendo, ¿eh?
Se espera un bloque indentado. Entonces, esto lo que hace es determinar qué es lo que está dentro del if o dentro del else. Entonces, si tú pones un if sin, por ejemplo, pones un if, pones, voy a quitar el else, pones un if, pones, indentas y hago ese print, ¿verdad? Y luego hago esto. Aquí cerquita. Entonces, lo que va a hacer el programa es este, ¿ves? Me va a comparar si B es igual a 0 y si es, él entra, imprime esto y luego imprime esto. ¿Por qué? Porque él está, o sea, este está indentado, él entra y imprime esto. En caso que no sea 0, o sea, pasa por encima del if, él ya no hace nada de esto y hace solamente esta que está acá, ¿ves? Porque este no está indentado. Si yo hago esto, es muy diferente, ya que si entra dentro de esta condición, imprime estas dos. Pero si no entra dentro de la condición, no imprime nada de estas dos, ¿ves? Porque está dentro del if. Esto está fuera del if, esto está dentro del if, ¿ves? Entonces, y así como ese if, se puede hacer, hay muchas otras, por ejemplo, en el siguiente taller vamos a ver lo que es loops o bucles, que son eh, para hacer código repetitivo. Cuando un código se necesita repetir muchas veces, uno usa estos bucles. Entonces, estos bucles también se hacen como el if, pues uno pone acá la condición, o sea, pone el bucle, pone la condición y lo que esté dentro de la indentación es lo que se va a, en este caso, a ejecutar dentro de ese bucle. Y eso por esa parte. Y bueno, ya como estamos casi en la hora, voy a hacer una calculadora sencilla con todo lo que hemos visto. Entonces, esta calculadora va a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y va a usar todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Fíjense que ya tengo adelantado un poquito porque tengo aquí ingreso un número, ingreso otro número. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es entre estos dos números hacer las operaciones. Entonces ahí ingresamos los dos números. Luego vamos a preguntarle al cliente qué operación desea hacer. ¿Qué operación desea hacer, ¿verdad? Y le presentamos una serie de opciones que si escoge la número 1 va a sumar. Si escoge la número 2, 3, 4. Multiplicar, dividir. Okay, entonces, ahí lo que va a hacer es pedirle dos números al cliente. Después que los ingrese, le va a pedir una opción. Entonces, aquí donde vamos a recibir del cliente, opción. En la variable opción vamos a guardar qué es lo que él quiere hacer. Y luego de eso, ya sabemos, ya tenemos los dos números, ya sabemos qué es lo que quiere hacer. Entonces, ahí es donde viene la magia del if, en el que vamos a comparar si opción y debería poder convertir en entero con el casting. Aquí estoy convirtiendo lo que pasa al cliente. Fíjense que acuérdense que esto lo que pasa al cliente es un string. Lo convierto entero, lo guardo en opción. Entonces, opción 1. Opción 1. Entonces, aquí dentro lo que vamos a sumar. Ajá, entonces, vamos a guardar resultado. Si opción 1, ¿verdad? Es porque quiere sumar. Entonces, resultado es igual a A más B. A más B. Listo. Entonces, el if, si no es la opción 1, entonces, ¿qué es la opción 2?
Opción 2. Opción es igual a 2. Entonces el resultado sería una resta. A menos B. Ok, si no es ni la 1 ni la 2, entonces puede ser que sea la 3. Opción 3. Resultado igual a de la 3 multiplicación. Entonces A por B. Si no, entonces puede ser que sea la opción 4. Igual a 4. Resultado es igual a A entre B. Y si no es ninguna de las anteriores, sería else. Entonces le mandamos un mensaje al cliente que diga no es una opción válida. Ahí le estamos avisando al cliente que no eligió ninguna de las opciones válidas. Y bueno, ahí le imprimimos el resultado. Vamos a ponérselo ahí. A ver. Ahí, imprimir resultado. A ver si se me pasa algo acá. Ah, bueno, ahí faltaría ver si la opción, si la B es 0. Bueno, aquí es donde podemos aplicar, que esto, bueno, sí es un poquito más complicado. Tendríamos que aplicar los operadores lógicos. ¿Por qué? Porque en ese caso, dentro de esta comparación, yo puedo hacer otra comparación. Y eso lo puedo hacer con los operadores lógicos, usando cualquiera de estos. Bueno, en este caso no cualquiera, pues en este caso tendría que comparar, en este caso el operador lógico y, que es con estos, estos símbolos de ampersand, yo comparo lo siguiente. Ampersand. Entonces, aquí me está comparando opción, si opción es igual a 4 y si B es, si B es diferente de 0. Si me está dando un errorcito aquí. B. En este caso no me está diciendo cuál es B. No sé si era solo o era... Ah, creo que era con ampersand solo. Ok. Y fíjense, ¿eh? Aquí me va a comparar si opción es igual a 4 y si B es diferente de 0, entonces haz la división. Ok. Eso quiere decir y. Estos otros sí se trabajan de otra manera. En este caso es el operador O, que si yo lo pongo acá, en este caso creo que es así solo, aquí me va a comparar si opción es igual a 4 o si B es diferente de 0. Entonces ahí me va a comparar si uno o el otro es verdad, entonces entra dentro de la condición. En cambio, el anterior, que es el ampersand, me va a comparar si los dos son verdaderos. Si los dos son verdaderos, entra. Si uno de los dos es falso, o sea, no se da la condición, entonces no entres ahí. Y bueno, fíjate, ahí se me había olvidado. Fíjate que este es para comparar igualdad. Esto es para comparar desigualdad, que fue el que puse aquí con B diferente de 0. Y bueno, los de abajo sí son para comparar si un número es mayor a, o sea, si algo es mayor a algo, si es menor que, si es mayor o igual, o si es menor o igual que. Bueno, entonces ahí tenemos el programita. Vamos a ver si sale bien todo. Okay. Ingreso un número. 5, 10. ¿Qué operación? Operación desea hacer. Suma. Vamos a ponerle 1. Y no me está haciendo nada bien porque no me hizo el casting. Fíjense que aquí lo que me está haciendo es sumándome los strings. Entonces,
quiere decir que... bueno, sí, cierto, porque aquí no los estoy convirtiendo. Me faltó convertirlos a int, cada uno de ellos. Int, int. Vamos a ver ahora sí. Otra vez. Ingreso un número, ingreso otro número, súmalos. Ahí está, ahí me hizo la suma. 5, 10 y opción 2 para restar. Ahí restó. Fíjense que cada vez que se termina la ejecución del programa tengo que volverlo a ejecutar. Hay otros truquitos luego, un poquito más avanzados, para evitar esto, pues que no se cierre el programa, sino que uno lo pueda seguir usando normalmente. 5, 10, multiplico. Y divide. Ahí me está diciendo el error. 5 entre 10 no es una opción válida, entonces quiere decir que eso que está entrando en else. A ver. Ya, fíjense, ahí me está saltando esta condición, o sea que está mal hecha. Vamos a igual a quitarla, a ver. Por lo menos si me hace la división nada más. Ingreso número 5, 10, divide. Ahí sí me lo hizo. Entonces, aquí lo otro que podemos hacer es, dentro de ese elif, volver a hacer otra condición if. Entonces, fíjense, tengo una condición elif y dentro voy a hacer otra if. ¿Y qué voy a hacer acá? A comparar si b es igual, si b es igual a 0, y bueno, ahí le mando el aviso que no se puede. Se puede dividir entre 0. Y luego de eso, hago un else, y ya este resultado va dentro del else. Lo que está haciendo aquí, ingreso a la opción 4, que es para dividir. Y luego dentro de eso comparo si lo que el denominador es 0, me dice que no se puede dividir entre 0. Y en caso que no sea 0, o sea que sea válido, entonces ahí sí haz la división. Entonces, bueno, ahí sí vamos a hacer 4. Ahí sí hizo la división. Vamos igual a poner un 0 entonces en el denominador. Y ahí está, no se puede dividir entre 0. Entonces, fíjense que ahí, de ese modo, hicimos una calculadora súper fácil de sumar, restar, dividir y multiplicar. Y igual le hicimos la hicimos con opciones, o sea que quedó buena para usarla, y se pudo hacer la verificación de que si había una división por 0. Entonces, bueno, no sé si... ¿Qué más dice acá? Alexis. And. Era and entonces. Que aquí investigué mal entonces. A ver. Vamos a ver. And. Lo hacemos así entonces sin anidar los if. Se utilizaría. Entonces aquí me dice si opción es 4, ok. Y si B, bueno, en este caso sería diferente de 0. Si no es 0, entonces entra aquí. A ver. Ajá, no es una opción válida. No, pero ahí me está diciendo no es una opción válida. O sea, está entrando en el else. Si es 4. Exacto. No, o sea, sí está bien porque le estoy mandando 0 en el denominador y no está entrando acá, pues, o sea, no está haciendo ninguna división. Y te está diciendo que no es una opción válida. Claro, en este caso, no puedo decirle al cliente que no se puede dividir por 0, ¿ves? Porque no lo estoy colocando en ningún sitio. Entonces, así está bien, porque estamos usando el operador AND. Pero
anidando los if también estaba bien, pues, o sea, cualquiera de las dos es válida. Aquí, claro, es un poquito más bonita porque le estoy diciendo al cliente que no, que puso un 0 en el denominador y bueno, no se puede hacer eso, pues. Entonces, bueno, de verdad que aquí creo que lo vamos a dejar. A ver qué dice aquí. Queda duda cuando usamos las variables, cuando usamos paréntesis o comillas o solo podemos escribir un número. Usamos paréntesis o comillas. No entendí la... Pablo Telo, no... Ajá, porfa. Si me la puedes decir. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí, Ah, ¿cómo andás? Bueno, en principio muchas bien, gracias, muchas vale. gracias por esto. Lo que quería decir es que no entendí bien cuándo usamos o paréntesis para, viste, cuando haces las variables, explicando de las variables, Sí, pones nombre y pones entre paréntesis un nombre, no me acuerdo si así era el ejemplo, ¿no? Pero, o a veces pones resultado y pones solo un número y no usas el paréntesis, o a ajá. veces escribís entre comillas y no usas paréntesis, a eso me refería, cuando usas Ah, uno u otro carácter, digamos. bueno, fíjate que en el caso de las variables, fíjate, esta tengo resultado 0. No estoy usando nada de paréntesis. Y, por ejemplo, ahí tenía hace rato nombre, entre comillas, José, por ejemplo. Entonces, estas son la definición de variables cuando vas a asignarle un valor a una variable, en este caso de tipo entero, porque es un 0, aquí puede ser un 1 o cualquier otro número, 1.1 porque es un flotante. Ajá. Y aquí pues no le estoy poniendo comillas porque estos son números, pues cuando tú vas a trabajar con números, ya sea decimales o ya sea enteros, tú no le pones comillas, ¿no? Entonces ahí automáticamente, en este caso el Python, te determina que la variable resultado va a ser de tipo numérico, ¿eh? Porque no le estás poniendo comillas. En el caso de la variable nombre, es string porque le estoy poniendo las comillas. Entonces ahí sí, automáticamente ya sabes que lo que esté dentro de las comillas va a ser un string o una cadena de texto. También puede ser que tú llegues y le digas esto, hagas esto, ¿verdad? Y entonces Python, ahí bueno, tú estás escribiendo, es como si fuera un número porque es 1.1, pero está dentro de comillas. Entonces, si está dentro de comillas, Python va a decir, no, eso no es un número, eso es un string, ¿ves? Entonces, esa es la diferencia. Lo de los paréntesis, yo cuando definí variables como tal, no sé si te referías a cuando le hacía así como esta, pues, como opción, que es un cast, que en este caso lo que esté dentro de int, que es la función de cast, no sé por qué sale lo que esté dentro de int, ¿verdad? Es lo que se va a convertir, en este caso, bueno, entero. Si le pongo, por ejemplo, str, que sería la forma para convertir lo que esté dentro en string, entonces, bueno, ahí ya la variable opción va a tener string. En este caso, bueno, aquí me conviene es que esté en entero. Pero eso, pues, o sea, si con comillas, string, sin comillas, obviamente número, te va a tomar una variable numérica, las cuales vas a poder sacar cuentas con ellas y todo, pues. Y recuerda que, bueno, que los strings los puedes sumar, pero en este caso lo que vas a hacer es concatenarlos, pues, o sea, los vas a unir como tal. No sé si quedó clara esa. Ajá, ahí dice Darch, el gnomo. Se puede usar llaves también para indentar un bloque. Bueno, en este caso las llaves, esas no, como tal, Python no usa llaves para eso. ¿Ves? Lo básico de otros lenguajes y lo normal es que se usen llaves. Así, por ejemplo, JavaScript, Java, C++, C, Solidity, ¿ves? Todas ellas usan llaves para definir bloques. ¿Ves? En ese caso, Python usa es indentación, ¿ves? Tú después de estos dos puntitos pones tu indentación y ya tú sabes que todo lo que esté indentado va dentro de este if, ¿ves? Entonces, en otros lenguajes se pone una llave aquí abierta y luego de lo que quieras que esté dentro del if, cierras con una llave aquí, ¿ves? Pero no es el caso de Python, pues Python
justamente lo hicieron para eso, pues, para que fuera un poquito más sencillo y la gente no se enredara con llaves. Aunque a veces a mí me prefiero lenguajes que tengan llaves porque tú sabes cómo está todo, pues. O sea, no, en ese caso no cometerías errores de indentación, porque por ejemplo es lo que te dije, si yo indento esto, bueno, entonces ya ahí estaría mal, pues. Fíjate, ahí te da el error ya. Entonces, errores de tipeo y todo eso, pero ya eso es un poquito más, más de visión, pues más de ver cómo estás haciendo el código, todas esas cosas. No sé si tienen otra preguntita. ¿Qué dice? Ajá, dice Rodrigo. Tengo que especificar qué tipo de datos voy a utilizar. En Python lo supone basándose en la función que estoy ingresando. Exactamente. En Python eso es lo bueno, pues que él te detecta automáticamente lo que tú le asignes a la variable. Por ejemplo, aquí le estás asignando 1.1, entonces él dice, bueno, eso es un float. Y aquí le estás asignando con comillas, entonces él te dice, ya eso es un string. ¿Ves? Él lo define. Entonces ahí tú no tienes que poner tipo de datos como otros lenguajes que sí, pues hay otros lenguajes que obligatoriamente tienes que decirle, mira, esta variable va a ser entera, esta variable va a ser float, esta variable tal. Entonces no, en el caso de Python no. Por eso es que es un poquito más, bueno, se supone que es un poquito más fácil, pero cuando uno ya le agarra la cuestión a los lenguajes, ya tú como que, bueno, en mi caso yo prefiero que tú definas de qué tipo es la variable, estilo Solidity, estilo C, C++, porque así tú te controlas más qué es lo que puedes hacer y te evitas errores futuros, pues. Ajá, dice, esa es la parte de la interpretación. O sea, en el caso de la interpretación, si lo que expliqué antes de los lenguajes interpretados, sí, el programa, cuando por ejemplo yo le doy aquí ejecutar, ¿ves? Él automáticamente empieza de una vez a ejecutar el código. Entonces, fíjate, aquí está en ingreso un número, o sea, está colocado, o sea, mostró esto y se detuvo aquí porque le está esperando un input. Entonces, después que yo le doy el input, enter, él pasa a la siguiente línea, muestra esto, espera el otro input y luego hace todo lo demás, pues, ¿no? O sea, ahí es donde se hace la interpretación. ¿Qué más dice? Y el paréntesis va luego del print. A ver, ¿cuál? Este. O sea, si te refieres a este print, el print como tal es una función predeterminada de Python, pues. Por ejemplo, print. Si yo ejecuto esta línea sola, o sea, si se ejecuta con el print solo, esto hace que se imprima un salto de línea, o sea, como un espacio. ¿Ves? Entonces, si lo haces así solo, y entonces dentro, fíjate que aquí no estoy asignando una variable, aquí lo que estoy es imprimiendo algo. Entonces, si dentro del print, si lo dejo vacío es un salto de línea. Si pongo dentro del print algo, por ejemplo, aquí estoy poniendo un string, ¿ves? Entonces un string José, por ejemplo, entonces ahí me va a mostrar José. Si yo pongo un número 5, él me va a imprimir el 5 en la pantalla. Pero ahí no estoy asignando variables. O sea, ahí lo que estoy es imprimiendo por pantalla algo. Asignando variables aquí como está aquí, pues B igual a tal cosa. ¿Ves? Eso creo que sí era la duda de Pablo. Bueno, José, si lo querés terminar ahora, después de todas las dudas que tuvieron los chicos, te liberamos y ya pondremos fecha para el próximo. la segunda clase. Le vamos a comentar a los chicos que les voy a dejar el Discord. Me escriben todos y una vez que me escriban les envío uno a uno el POAP de la clase. La idea, si bien una diseñadora en específico nos diseñó el POAP para la comunidad, la idea es la clase, no un POAP que simplemente es un POAP. Quizá le demos valor, quizá no, pero lo que tiene valor, y te agradecemos un montón, José, es la clase, porque es gratuito, estamos aportando valor a la comunidad. Y nada, eso, les voy a escribir mi Discord ahora y me escriben, se los paso, lo reclaman
y muchas gracias a todos. Fuimos un montón, algunos se tuvieron que ir. Mi Discord es Nachin 7034 y nada más. Si te querés despedir, José. Listo. Bueno, muchas gracias, comunidad. De verdad que excelente. Espero que se les haya despertado ese gusanito de la curiosidad para que puedan continuar. Pues podemos continuar. Y bueno, sí, cuando cuadremos el próximo taller, ahí se va a avisar por el Discord. Y bueno, espero que les haya servido de mucho. Gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Y van tomando nota de mi Discord y si quieren, se despiden. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Vale, gracias. Feliz noche.